Bienvenidos a un programa más en Boga Mar Adentro. Estamos aquí Sirel 10 y Belén Naves. Hola a todos. Muy buenas. ¿Qué tal vuestra semana? Bien. La verdad que bien. Bueno, de todo un poco, yo creo. La mía bien. Pues ya finalizando el año, pero bien, tranquila. Está bien, ¿no? Sí, ahora está llegando cuando tienes que dar cuentas, ¿no? Tienes que dar cuentas de todo el año, tienes que cerrar cuentas y todo para empezar un nuevo año, ¿no? A ver si empezamos... También teníamos pensado hacer un programa, ¿no? De también, bueno, el que solemos hacer, que es el de los propósitos para el año que viene, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuántas temporadas tiene este programa ya? No sé. Unas cuantas, creo que va 7, ¿no? Por ahí. No tengo ni idea, la verdad. Son muchos Qué programas. mal, ¿eh? Pero tenemos pensado eso, aunque luego al final del año igual ni las cumples, pero bueno. Pero bueno, bueno marcarse metas. Es bueno, eso es bueno ponerse propósitos, ¿no? Bueno, el tema de... Y mi semana ha estado bien. Vale, me alegro, Dani. Vale, si alguien... Por si acaso. No, y el tema de hoy es más que todo hablar sobre descansar. Bueno, el título del tema es Descansar en el lugar oportuno. Toma. ¿Qué opináis de eso? Está potente. A mí me hace pensar la frase descansar en el lugar oportuno. Eso significa que puede haber un lugar que no sea oportuno. Puede haber un lugar... Hago esta pregunta, ¿no? ¿Puede haber un lugar donde vayamos erróneamente? A mí descansar en el lugar oportuno, sí, te puedes preguntar justo todo lo contrario. Pero a mí me causa esperanza porque uno descansa cuando está cómodo. Uh-huh. Uno descansa en el lugar en el que siente que es su casa. Yo creo que nosotros con nuestros padres es donde mejor nos podemos llegar a sentir más cobijados. Entonces yo tiro más por ahí. A mí me venía... bueno, a veces tú duermes qué sé yo, en casas que en plan de tus amigos o en otros lugares y como que no descansas cómodo, ¿no? Y cuando estás en tu habitación, en tu cama, es donde más cómodo se está, ¿no? Yo me refiero a eso, ¿no? Y... Bueno, sí, que... No, iba a decir que también cuando estás cansada duermes en todos lados. Cierto. Es que como si, no sé, en un sofá. Sí, donde sea, ¿no? Eso sí, estás ya más que reventado, ¿no? Ya no aguantas más. Bueno, yo para este tema tenía el versículo famoso que está en Mateo 11, 28, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aquí lo dice, ¿no? Perfectamente: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y Él te hará descansar. Creo que no hay otra cosa que debemos hacer, ¿no? Cuando estamos cansados o ya sea en el trabajo, ¿no? Ya tan naturalmente y espiritualmente, ¿no? Estamos hablando de ir a Él y Él te quita todas las cargas, ¿no? Sí, yo creo que, como decías, pues hay que ir al lugar adecuado, ¿no? El Señor lo dice, venid a mí. Y creo que a veces estamos tan cargados que nos olvidamos pues de ir a Él, y es por eso que Él nos lo dice, ¿no? Venir a mí, pues eso, los trabajados. Y qué bueno que podamos ir a Él, ¿no? Y descansar, que pues Él tiene los brazos abiertos para nosotros y Él está esperando a que vengas a Él. Yo pensaba en la palabra yugo y me acuerdo que en un retiro, Josué, que justo vamos a tener uno ahora en breves, este fin de semana. El año pasado, ¿no? Sí, también me justo. acuerdo. Mari Carmen salió a compartirnos un poquito y nos hablaba, creo que de este mismo versículo. Y el yugo es creo que es de madera, pero Sí, es de madera. lo que se les pone a los bueyes para arar la tierra. Y sí o sí tienen que haber dos cabezas. Entonces dice el Señor: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces en una cabeza tiene que estar, o sea, en una parte, en un agujero, tiene que estar el Señor Jesús y en la otra nosotros. Y lo típico de uno no puede unirse en yugo desigual porque cada uno tira hacia un lado. Entonces, si tú estás en el yugo del Señor, la carga que se supone que se lleva entre los dos es más fácil porque en realidad solo la lleva Él.
Entonces a mí me hacía, ese versículo me da esperanza en el sentido de que el Señor al final no quiere que cada uno de nosotros sufra ni padezca más de lo necesario y entender que cada situación, si está a los pies del Cristo, es fácil, es ligera la carga de... Porque sí, es inevitable que no te preocupen las situaciones o que no estés pensando en ellas, pero es distinto cuando la carga te oprime a cuando la carga es ligera. Sí, y yo creo que también el yugo es negación. Te niegas para que Él lo lleve. Yo también me acuerdo que mi abuela decía eso, ¿no? De cuánto me ha librado el Señor por llevar su yugo. De cuánto me ha librado por negarme a mí misma y ser dirigida por Él. Porque es un yugo, te estás sometiendo a Él. Estás sometiendo a sus decisiones. Él te dice, ven por aquí, haz esto. Y al decir tú tienes que obedecer y ahí hallarás descanso. Lo dice aquí, ¿no? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero primero dice, llevad mi yugo. Y luego dice, llevaréis descanso para vuestras almas. Claro, sí, y no nos separemos, ¿no? Creo que el lugar oportuno es ese también, ¿no? Es ponerte en el sitio idóneo, que es ese, y de ahí lo está diciendo, ¿no? Va a ser fácil, ¿no? A veces miramos lo que nos viene de cara o igual un trabajo súper fuerte o cosas así, ¿no? O alguien que te viene a hablar súper fuerte, ¿no? Un poco pequeñas batallas o grandes y vemos que no podemos, ¿no? Entonces de ahí tenemos que ponernos el yugo y ser dirigidos por Él, ¿no? Que Él va a ser que sea fácil. Al final, cuando uno tiene que exponer una situación por la que está pasando, lo más lógico es exponerla a esa persona con la que tienes confianza, que sabes que te va a escuchar. Entonces, el Señor nos muestra aquí que Él es una persona cercana. Él nos atrae primeramente con esas cuerdas de amor. Él nos llama a su presencia, Él nos llama a que descansemos en Él, porque Él sabe que la vida el camino angosto es complicado, vale la pena, pero es complicado, y sabe que sin Él es muy difícil mantenerse firme ante todas las situaciones, ante todos los ataques o dificultades del día a día. Y entonces el Señor sabe los problemas que podemos llegar a tener. Entonces por eso nos da esta esperanza, como decía antes, de que Él, conociendo todo lo que vamos a padecer, sufrió todo y por eso mismo nos entiende y quiere que confiemos en Él. Quiere que Él sea nuestra fuente de confianza, el que gobierne nuestras vidas, como decía Sirel, esa sumisión a Él. Entonces yo tiraba por ahí ahora. Pues sí. Y luego, sí, cuando ya pasas y ves que con el Señor los problemas y todos son fáciles, el Señor te da esa, que es lo que a mí, la verdad, que me llama la atención, ¿no? Esa paz que Él te da, ¿no? A mí eso es de lo que más me llama la atención, como de tan grande el problema y de la paz que te da el Señor, ¿no? Ese descanso para el alma, porque es necesario. Cuando un alma está abatida, pues el Señor nos llama y también nos conoce cómo estamos por dentro y qué bueno que podamos acudir a Él en cada situación, sea buena, sea mala. Eso significa que tenemos que también buscarlo, ¿no? Buscar al Señor para descansar en Él. Él es un caballero y te va a llamar, pero si tú no le abres la puerta, realmente de nada no sirve, ¿no? Porque tienes que dejarle entrar y descansar en Él, ¿no? Yo tenía apuntado una cosa rápida y era aprender a descansar, ¿no? En Dios. Y dice, y aunque haya escasez, siembra creyendo que Él es fiel para proveerte. Y es así, ¿no? A veces no creemos tanto en lo que las fuerzas que Él nos da, ¿no? A veces pensamos en eso, ¿no? Pero tú, lo está diciendo ahí, ¿no? Aunque haya escasez, confía que Él te va a proveer, ¿no? Sí, yo ayer justo hablaba con una persona y ella me decía, Belén,
que en cada situación que estés pasando, que no haya nada que te robe la paz, esa paz que viene de parte de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y justo ayer leía un versículo que la verdad es que nunca lo había leído, que Ezequías le dice a Isaías: la palabra de Yahvé que has hablado es buena. O sea, todo lo que viene de parte de Dios es bueno y real y verdadero para nosotros. Y además añade: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. El Señor te promete y está contigo y te asegura que en tu día a día, pese a que hay complicaciones, hay paz y seguridad. O sea, no estamos en las manos en las que podemos... Ay, ¿cómo digo? Sé lo que quiere decir, pero se me ha ido. O sea, Dios no va a permitir que nuestras vidas se descarríe, sino todo lo contrario. Está en las mejores manos, porque no hay mayor persona que nos ame más que nuestro Dios. Entonces, esa seguridad y esa paz, entender que Dios es soberano y que Él tiene el control de todo, al final a tu alma eso le genera, pues, valga la redundancia, paz. Claro, esa paz que sobrepasa entendimiento, ¿no? Qué buena es esa paz. En mitad de la ansiedad, en mitad de todo, que el Señor te abunde con esa paz. Y bueno, ¿qué piensas, Sí, Dan? bueno, y ahora, ya hablando un poco en general, ahora las personas se les ve que están como muy cargadas, ¿no? Ya que sea pues con el tema de la pornografía, los jóvenes, el tema de que ya tan jóvenes con la carga de no es la personalidad, ya también que pierden la personalidad, entonces para ganar esa personalidad lo hacen yo qué sé yo, fumando, bebiendo, saliendo de fiesta, ¿no? Son cargas que tienen las personas, ¿no? Y el Señor quiere deshacer esas cosas también, ¿no? Queremos que nos demos cuenta, ¿no? También en qué estamos fallando. Entonces, yo también lo veía una forma de descansar en Él, es yendo a Él y limpiándote, ¿no? Confesando también todo lo que has hecho, realmente de corazón, ¿no? Y es una forma de que Él te dé esa paz, ¿no? Porque si no, yo creo que no te la va a dar si estamos pensando en esas cosas, ¿no? En esas cosas malas, ¿no? Entonces Él quiere que confiemos en Él verdaderamente si queremos cambiar esos pensamientos malos que tenemos, ¿no? Al final nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no va a habitar en aquellos lugares en los que hay oscuridad. Entonces el Señor nos llama a que nos desarraiguemos de esas ataduras, de esas opresiones que lo único que son es oscuridad, y Dios quiere que en tu vida haya luz. Y yo pensaba y meditaba en el título y decía, mira, el lugar oportuno, como al principio he dicho que para mí es la casa de tus padres, ¿no? El lugar donde uno siente cobijo. Hay una canción de Generación 12 que se llama Vuelvo a casa, y esa canción la verdad que es preciosa y me hace entender que nuestra casa, que nuestro lugar donde pertenecemos, donde hallamos la plenitud de nuestras vidas, es la presencia del Señor. Es estar delante del trono y entender que ese es el lugar al cual perteneces. Entender que de ahí, si tú entiendes eso, nadie te puede apartar de las manos de Dios, porque al final tú ya eres parte de Dios. Y ahora que he dicho esto, me viene a la mente este fin de semana pasado hemos tenido reuniones de jóvenes y en la iglesia de Alcalá, que es donde voy yo, el pastor Marcos nos hacía una referencia, hizo una dinámica en base a tus cimientos, el cimentar en la arena o cimentar en la roca. Y cuando hablaba de cimentarse en la roca, hizo como una dinámica de los escaladores que se cogen con una cuerda. Entonces salió uno de los chicos y se cogió a la cuerda, y diferentes personas hacían como de vientos, ríos, mares para sacarle de ahí. Entonces él se mantuvo firme y Marcos le estaba pinchando en las manos. Y
Y Marcos le dice que lo has hecho muy bien porque al final no te has soltado pese a que te estaba pinchando. Pero hay veces que el enemigo viene a pincharnos fuertes y si tú solo te sujetas con las manos es fácil soltar esa cuerda. Entonces, en escalada lo que uno coge es un arnés y en ese arnés te sujetas a esa cuerda base. Entonces, aunque tú te sueltes las manos, estás sujeto a esa cuerda, estás sujeto a esa roca. Entonces, cuando uno se deja poner ese arnés, cuando uno se deja hacer por Dios, someterse a Dios, como decías antes, al final no eres tú quien se sujeta a esa cuerda, es Dios quien te sujeta a ti. Claro. Y ya, hasta aquí mi conclusión. Sí, está súper bien. Y es a veces es eso, ¿no? Pensamos que todo lo sabemos, todo... pero hay veces que es verdad que nos tienen que recordar las cosas, ¿no? A veces nos columpiamos mucho, pensamos que, claro, como tenemos ese arnés también, pues lo dejamos pasar, ¿no? Pero yo quería hablar también de valorar, ¿no? O sea, descansar en el lugar oportuno es valorar que tienes ese arnés, valorar que estás puesto sobre la roca, ¿no? Porque a veces es eso, ¿no? Dejamos de valorar, entonces vienen y nos pincha el enemigo y ahí es también cuando caemos, ¿no? Y uno de descansar en él, también nos columpiamos en eso, ¿no? En descansar tanto, pero no en él, sino más en nosotros mismos, ¿no? Igual te tiras una tarde entera descansando, ¿no? Y has perdido tiempo, o igual también lo has ganado naturalmente, pero también puedes hacer otras cosas, ¿no? Y algo también que quería decir con el tema de la casa, al final la casa es tu vida, ¿no? Cada detalle cuenta, o sea, cada pasillo, cada puerta, ¿no? Cuenta. Entonces, que valoremos también, ¿no? El lugar oportuno, ¿no? Que si está por barrer el salón, hazlo. O sea, también es así, ¿no? Tienes que guardar ese templo. Sí, yo creo que, como decía Belén, es el Señor quien nos sostiene. Es el Señor quien cuida de nosotros y ese yugo es por nuestro bien. Ese yugo es para que no tropecemos, ese yugo es para que no caigamos, sino que Él nos sostenga, ¿no? Y qué bueno que podamos tener esa mirada, ¿no? De, Señor, esto es por mi bien. Padre, si tú me estás mandando a hacer esto, es por mi bien, es para que yo pueda hallar descanso en ti. Porque a veces el Señor nos manda a hacer cosas y eso es el yugo también, obedecerle. El yugo es obedecerle, obedecer a lo que Él nos manda y también eso cuesta, ¿no? Creo que cuesta bastante. Y creo que llevar el yugo es algo que también, quieras que no, cuesta. Porque... Claro que sí, no lo vas a llevar si no vas al Señor. Claro. Al final yo creo que esa obediencia genuina es cuando uno ama, porque si no es obligación. Y cuando la obligación tiende a generar o ese entendimiento de sí, esto es lo mejor para mí y lo entiendes, o generas en la otra persona rebeldía. ¿Y por qué tengo que yo someterme? ¿Y por qué? Si es mi vida. Entonces esa obediencia solo va a venir cuando amas al Señor. Cuando el Señor te da ese entendimiento de que ese es tu lugar, de que eso es lo mejor. Por gracia también. Sí. Y también nos está diciendo... si quieres venir en pos de mí, coja tu cruz y sígame, ¿no? Y es así también como lo veía, ¿no? Tienes que dejar tus cosas malas o tus pensamientos o cosas que no edifican sobre la roca, ¿no? Y cojas tu cruz y le sigas, ¿no? Que Él te va a dar ese descanso que viene de Él, ¿no? Entonces creo que ha quedado claro lo que es descansar en el lugar oportuno y aquí vamos a terminar, ¿no? Vamos a decir las redes sociales. Bueno, podéis seguirnos en todas nuestras redes, en Spotify como bogamaradentro.solidaria, en Instagram igual y en, ¿qué más? Podcast también estamos. Y luego podéis seguirnos en Twitter como Adentro Boga. ¿Lo he dicho bien? Lo he dicho bien. La primera vez. Se ha cerrado hasta los ojos. Sí, porque ya se me olvida. Es que siempre adentro fuera Bueno, y así quedamos. Hasta el próximo programa. Adiós. Adiós.